Hoy vamos a iniciar con el tema renovación del Consejo Administrativo de Cooperativas y continuidad de funciones, a cargo de nuestro expositor, el doctor Jesús David Vázquez Vidal. El doctor Jesús es magíster en Derecho por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, vocal suplente del Tribunal Registral, registrador público de la zona número 11, sede Ica, profesor de Derecho Civil de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, UPC, abogado por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, especialista en Derecho Registral por la Pontificia Universidad Católica del Perú, ganador del Premio Nacional de Investigación en Derecho Registral, Alfredo del Valle, en el 2012, miembro del Taller de Derecho Civil, José León Barandiarán, y autor de ensayos y artículos de investigación jurídica en Derecho Civil, Derecho Registral, Derecho Constitucional y Ciencia Política. Doctor Jesús Vázquez, buenas tardes. Le damos la bienvenida y agradecemos su apoyo en el dictado de este tema. Alessandra, ¿me escuchas? Sí, doctor. Ya, más bien, antes de comenzar, agradecer encarecidamente al área de capacitación de la institución que me ha invitado para poder desarrollar y exponer algunas ideas en torno a las cooperativas y sobre todo en atención a las profundas modificaciones que durante estos años de pandemia o de emergencia nacional o régimen de excepción, como quiera llamarse, se ha dado en torno pues a las cooperativas. De comenzar, voy a tratar de compartir mi pantalla, ¿sí? Alessandra, ¿tú me apoyas si es que se ve correctamente o no? ¿Se está viendo mi pantalla? Sí, doctor, sí se Sí se ve. ve. Ya, Sí. correcto. Entonces, agradeciendo también por la presentación. Bueno, lo que podría decirles antes de comenzar con la exposición y entrar de lleno al tema que nos ha convocado, que básicamente es este asunto de la continuidad de funciones de los órganos de las cooperativas, esto es, de su consejo de administración, su consejo de vigilancia y sus respectivos comités, entre los cuales destaca el comité electoral, que es, podríamos decir, pues, un tema sumamente nuevo, ya que hasta antes de la emisión de la ley 31028, el Tribunal Registral ya había sentado una posición a través de un precedente de observancia obligatorio en el que se decía que la continuidad de funciones regulada en el artículo 163 de la Ley General de Sociedades no resultaba aplicable para el caso de los órganos de las cooperativas, por los que estos órganos de las cooperativas, en el momento en el que, concluían en cuanto a su periodo anual, o en todo caso, cuando vencían los periodos para los que fueron elegidos sus consejeros o directivos en un número inferior, en un número, digamos, que le impida al órgano sesionar, se consideraban que ya el órgano había perdido, pues, vigencia, ¿no? Ese criterio ha cambiado sustancialmente, pero antes de entrar de lleno al análisis de esta ley, sí es necesario hacer algunas pequeñas notas introductorias en torno al régimen de las cooperativas. Y digo cooperativas porque si bien nosotros tenemos una ley general de cooperativas que es bastante antigua, existen varios tipos de cooperativas e inclusive algunas de ellas ya tienen sus propias regulaciones que en cierto sentido difieren en algunos aspectos del régimen general, ¿no? Como por ejemplo las cooperativas agrarias o también las cooperativas de ahorro y crédito, ¿no? Que ahora se encuentran supervisadas por la SBS ante, digamos, el enorme problema que surgió hace algunos años en torno a la situación, digamos, de caos en el que se encontraban estas entidades que cumplían funciones análogas a las de
las empresas de servicios financieros, ¿no? Y que derivaron en algunos casos en estafas, otros casos en lavados de dinero, y esa ausencia de una regulación o una entidad, digamos, que regule sus funciones, pues llevó hasta la fecha, podríamos decir, ¿no? A cierto caos, ¿no? Independientemente de ese tema, yo creo que es importante antes plantearnos algunas cuestiones en torno a las cooperativas, ¿sí? Ya que en nuestra historia, la cooperativa o el esquema organizativo de la cooperativa para realizar actividades económicas ha tenido una relevancia muy importante. Nosotros no debemos dejar de olvidar, no debemos olvidar, perdón, que el modelo de las cooperativas inclusive fue en cierto sentido pues impulsado o puesto de relieve o podríamos decir utilizado en la época, podríamos decir, de la, digamos, la época del el gobierno del general Velasco Alvarado, ¿no? La reforma agraria, en ciertos sentidos, se sirvió de las cooperativas para organizar la producción agraria después de las grandes expropiaciones, ¿no? Independientemente de que el modelo de las cooperativas, o por lo menos de la época, pues, del general Velasco Alvarado, haya sido, digamos, haya sido paulatinamente siendo dejado de lado, ¿sí? O mejor dicho, pues abandonado por el Estado, no debemos, no debemos pasar por alto, ¿sí? El tratamiento constitucional que a este tipo de personas jurídicas se le ha venido dando en nuestras constituciones más recientes, ¿sí? Como nosotros ya sabemos, después del golpe de Estado del 93, se impuso, ¿no?, una nueva constitución que obviamente partía de sesgos, podríamos decir, ideológicos muy fuertes, ¿no? Y eso tenía indefectiblemente que afectar también al régimen de la cooperativa, ¿no? Ya que nosotros, si analizamos algunas disposiciones de la Constitución del 79, nos vamos a dar cuenta de que inclusive el modelo o el esquema organizativo de la cooperativa en la Constitución del 79 tenía una especial importancia. Es más, en estos 3 artículos que yo he transcrito de la Constitución del 79, se elevaba, por decirlo de manera eh, eh, sencilla, ¿no?, a una norma constitucional de naturaleza programática el incentivar, digamos, el pluralismo económico, poniendo especial énfasis en las empresas asociativas, autogestionarias y a las cooperativas, ¿sí? Es más, el artículo 116 de la Constitución del 79 textualmente nos decía, ¿no?, que el Estado promueve y protege el libre desarrollo del cooperativismo y la autonomía de las empresas cooperativas. Y finalmente el 162 nos decía o repetía que el Estado promueve las empresas cooperativas, ¿no? Entonces es evidente que existía en la Constitución del 79 un propósito elevado a norma programática de naturaleza constitucional de fomentar las organizaciones cooperativas. Y eso inclusive se manifestó en el hecho de que eh, existía, ¿no?, o existió, por decirlo en algún momento, el Instituto Nacional de Cooperativismo, ¿no?, que era una entidad del Estado en donde, que en buena cuenta trataba, por decirlo de una manera bastante sencilla, regular el fenómeno pues cooperativo, tan importante para un país pues como el nuestro, ¿no? Pero ¿por qué el modelo de la cooperativa es tan importante, ¿no? Ya cuando nos aproximamos al estudio de las cooperativas o del cooperativismo o del movimiento cooperativo, vamos a poder rastrearlo inclusive en sus orígenes en la Inglaterra de la Revolución Industrial, ¿no?, donde los enormes grupos
de trabajadores, industriales, proletarios, o sus mismas familias víctimas, podríamos decir, del capitalismo industrial, en una época donde no existían derechos laborales y por ende las personas estaban sometidas a, a situaciones, digamos, gravísimas de explotación, ¿verdad? Explotación tanto en los sueldos como también eventualmente pues en los productos que consumían o los servicios que tenían que pagar, ¿no? Por ello mismo eso fomentó las primeras asociaciones cooperativas pues en Inglaterra, ¿no? No es raro que en un, digamos, en un sistema económico donde no existen derechos laborales, pues el fenómeno cooperativo sea una vía interesante o adecuada para que los trabajadores puedan organizarse para realizar actividades económicas, rompiendo con el, digamos, el esquema de la organización capitalista, ¿no? Donde los excedentes de plusvalor producidos por los trabajadores, por ejemplo, no son apropiados o expropiados por el tenedor del capital, ¿no? Sino que redunda en los beneficios de los mismos trabajadores que se han agrupado en torno pues, a una cooperativa, por ejemplo, ¿no? Por eso mismo, debido a esa característica, podríamos decir, mutualista de la cooperativa, es que escritores de la talla de Francesco Galgano, por ejemplo, nos dicen de que es, la califican a la cooperativa como la sociedad anticapitalista, por ejemplo, ¿no? Por ese rasgo tan interesante, ¿no? Bueno, independientemente de ello, nuestra constitución actual, la constitución del 93, no contiene ninguna sola disposición constitucional relativa al cooperativismo o a las cooperativas, ¿sí? Lo más próximo que podemos encontrar es el artículo segundo en su inciso 13, que nos dice, ¿no?, que es un derecho fundamental a asociarnos de diversas formas sin fines de lucro, simplemente, ¿no? Y creo por ahí podríamos encajar al cooperativismo o las cooperativas como personas jurídicas sin fines de lucro, pero con una finalidad pues, mutualista, ¿no? Ya. Pero si nosotros nos remontamos, ¿sí?, a autores, por ejemplo, como Carlos Fernández Cesarego, cuando define que es una asociación sin fines de lucro, él nos dice, o por lo menos lo escribe, ¿no?, la idea o la concepción que se tenía en el momento de la revolución pues, neoliberal impuesta durante la dictadura, ¿no? De que cuando se pensó en las formas de organización económica, pues la forma de organización económica por antonomasia para obtener pues lucro viene a ser los esquemas de las sociedades mercantiles, ¿no?, de la Ley General de Sociedades. Mientras que cuando no se busca una finalidad lucrativa, vienen a ser pues las asociaciones, ¿no? Claro que las cooperativas pues podríamos decir que están en medio, ¿no? Aun cuando la ley, digamos, o perdón, la Constitución no las mencione ni en un solo párrafo, ¿no? De otro lado, una clara muestra de el absoluto pues abandono en el que las cooperativas quedaron en la década pues infame de de los 90 fue precisamente que si ustedes se fijan, nuestra Ley General de Cooperativas siempre hace referencia a un reglamento, ¿no? Dice, por ejemplo, ¿no?, las cuestiones relativas al quórum, convocatorias de las asambleas generales de las cooperativas son reguladas en el reglamento de la ley. Ya, hasta ahorita, 30 años después, no más, no, sí, 30 años después, seguimos esperando el reglamento, ¿no? O sea, una desidia absoluta del Estado en torno a las cooperativas. Por eso que no es raro que las cooperativas de ahorro y crédito, que ocupan un lugar muy importante dentro de nuestra economía, dejadas así a su, digamos,
libre albedrío y a una desregulación absoluta, hayan quedado pues, o hayan, digamos, entrado pues de alguna forma pues en crisis, o hayan sido utilizados para propósitos pues ilícitos, ¿no? Ya. Por eso mismo que ante, bueno, la desidia pues del Estado por muchos años, es importante que revalorar, por decirlo de alguna forma, la importancia que tienen pues las cooperativas dentro de nuestro ordenamiento jurídico, ¿no? Aunque por la forma como han venido pues evolucionando la legislación aplicable a ellas, eh, no sería en todo caso muy optimista, como ya lo vamos a ver, ¿sí? Porque tanto las, digamos, mutaciones legislativas que se han dado en los últimos tiempos, estamos hablando de los últimos años, ¿sí? No, digamos, no me harían a mí creer que efectivamente se les está dando a las cooperativas en general un tratamiento especial que sea pues adecuado con su naturaleza, ¿no? Sino más bien nosotros vamos a ver ahora, más adelante, que en la idea del legislador, la cooperativa es algo así como un tipo mutante de sociedad anónima a la que se le pueden aplicar las reglas de las sociedades mercantiles, podríamos decir de manera indiscriminada, ¿no? Al parecer esa es la idea. Y ya vamos a ver algunas pruebas más adelante, ¿sí? Ya. Ya que es en esta, digamos, exposición, no voy a tratar el tema de la constitución de las cooperativas, ni también algunas referencias en torno a la legislación aplicable, ya que, como bien lo mencioné, hasta los 90 o antes de los 90 existió el Instituto Nacional de Cooperativismo, el mismo que fue desactivado y se derogaron también todas las disposiciones relativas de los gobiernos regionales en torno a las cooperativas. Y vamos a encontrar entonces, por ejemplo, cuando leemos la Ley General de Cooperativas vigente, muchas referencias, ¿no? Al reglamento, no hay reglamento. Al Instituto Nacional de Cooperativismo ya fue desactivado. A las competencias de los gobiernos regionales hay derogación, digamos, tácita con respecto a todas esas disposiciones, ¿no? Entonces, siempre tenemos que hacer una lectura bien cuidadosa de la Ley General de la Ley General de Cooperativas cuando nos aproximemos pues a este fenómeno, ¿sí? Ya, pero todos esos temas no los voy a tratar porque, bueno, no es el objeto de esta exposición, ¿ya? Más bien, yo me voy a centrar, ¿sí? Yo me voy a centrar básicamente en la estructura organizativa, ¿sí? En la estructura organizativa de las cooperativas y el régimen de sus órganos. Y sobre todo, que es una cuestión que es más o menos controvertida a nivel de tribunal registral, el tema de la continuidad de funciones de las cooperativas, ¿sí? De los órganos de las cooperativas, ¿no? Ese es el tema. Ya. Entonces, ahora sí, hecha esta pequeña introducción, ya podemos avanzar con el tema que es objeto pues, de esta capacitación. Y tal como se lo dije pues a nuestra querida amiga Alessandra, yo sinceramente en estas capacitaciones prefiero tocar pocos temas, ¿sí? Para por lo menos en colaboración con todos ustedes, ¿no? Llegar a algunas conclusiones y nos vayamos con algunas, digamos, certezas, otras dudas, pero que por lo menos aterricemos en unas cuantas cosas, que es lo que podríamos decir que es el aporte de esta exposición, ¿no? Porque si se tratan demasiadas cosas, de repente podría ser un mar de temas, pero sin ninguna profundidad, ¿no? Entonces, es preferible centrarnos tal vez en una o dos cosas y desarrollar, digamos,
la exposición exclusivamente en torno a ello, ¿sí? Ahora, de acuerdo a la Ley General de Cooperativas, lo que están viendo ustedes en pantalla es la estructura básica de una cooperativa, ¿sí? Nosotros tenemos una asamblea general, que es el órgano máximo, tenemos el consejo de administración, que es el encargado digamos, de la gestión de la cooperativa, un consejo de vigilancia, que podríamos decir que es el órgano fiscalizador, y sus respectivos comités, y una gerencia, ¿no? Entre los comités, el que más destaca por su importancia en un acto que es medular, que es la renovación de los órganos directivos, es el comité electoral, ¿no? Entonces, siempre que nos aproximemos desde un punto de vista registral a las cooperativas, esencialmente nos van a interesar dos órganos, ¿no? El Consejo de Administración, ya que ejerce representación frente a terceros y por ende la publicidad de la conformación y vigencia de este órgano es determinante para el funcionamiento de la cooperativa, y además también el comité electoral, que si bien, de acuerdo a un precedente de observancia obligatoria de ya hace algunos años, no es un acto inscribible, sí está sujeta a calificación registral, porque, bueno, en su momento se sostenía que determinar la vigencia y la intervención, digamos, de un órgano que esté válidamente, un órgano electoral que esté válidamente legitimado, es una condición, un requisito de validez del acto electoral de la renovación por tercios de los órganos de la cooperativa, ¿no? Entonces, siempre desde un punto de vista registral, Consejo de Administración, Comité Electoral, van a ser los temas más importantes, por decirlo de alguna forma, ¿ya? Mientras que el comité de vigilancia, el consejo, perdón, de vigilancia, al no ser, en principio, ¿no? En principio, al no ser un órgano que ejerce representación frente a terceros, vendría a ser un tanto irrelevante registralmente su inscripción en la partida, no ingresaría a la partida registral y tampoco no sería, digamos, digamos que no sería muy relevante a efectos digamos, un acto que pretende ingresar pues al registro, ¿no? Asimismo, la gerencia también será pues importante porque, bueno, el gerente normalmente tiene facultades de representación frente a terceros, ¿no? Estos son los órganos, los representantes, podríamos decir, orgánicos de la cooperativa, ¿no? Sus órganos principales, consejo de administración, la gerencia, porque ejercen representación frente a terceros, el comité electoral, porque interviene en el acto electoral de renovación de los órganos, ¿no? Ahora, eh, bueno, hay algunas cuestiones que voy a tratarlas rápidamente porque también no creo que nos dé mucho el tiempo, ¿ya? En cuanto, digamos, a la Asamblea General, nosotros tenemos que recordar que el fenómeno cooperativo es un fenómeno muy difundido, ¿no? Entonces, podríamos decir de que hay cooperativas mm, medianas, otras que son grandes, otras que son muy grandes, ¿no? Y dependiendo de ello, digamos, eh, la conformación de su Asamblea General va a cambiar, ¿no? En tal sentido, la ley es bastante clara al señalar pues, que si bien la Asamblea General es el órgano máximo de la cooperativa, su conformación va a depender siempre de la cantidad de socios que tenga pues, una cooperativa. Si es de 1000 o menos, es una Asamblea General de Socios, mientras que si hay más de 1000 socios, se entiende que sería una Asamblea General de Delegados, ¿no? O sea, hay un procedimiento para elegir pues a los delegados y esos delegados a su vez participan en la Asamblea General donde se van a adoptar los acuerdos, ¿no? Ahora, en principio, digamos, en las asambleas generales no se admite la representación, bueno, pero es que esas son normas que no me genera mayor controversia. Un tema que sí me ha parecido muy controvertido y actual, y ya que este es un curso de actualización, este es el problema de las asambleas no presenciales de las cooperativas, ¿sí?
Y para ello tenemos que acudir esencialmente a dos normas, ¿sí? Es la ley 31029, que fue emitida publicada, perdón, el 14 de julio del 2020, y la ley 31194, que es del 14 de mayo del 2021, ¿no? Esas son las dos normas que nosotros vamos a analizar para entender la posibilidad de que las asambleas generales de las cooperativas se puedan realizar de manera no presencial. ¿Qué significa esto? A través de medios virtuales, ¿no? Como por ejemplo ¿no? Un Zoom, un Meet, ¿no? Y la pregunta ¿es posible? ¿Siempre fue posible? ¿Y cuál es el cambio, digamos, medular o importante o relevante que con estas normas que les he mencionado se ha dado en el esquema, podríamos decir, organizativo de las asambleas generales no presenciales de las cooperativas, ¿no? Desde ya les voy diciendo, y aquí vamos a ir avanzando, que en realidad nunca ha estado prohibido que una cooperativa en su estatuto pudiese incluir la posibilidad de realizar asambleas no presenciales, ¿ah? Por si acaso, esa posibilidad siempre ha estado allí. O sea, no es de que la Ley General de Cooperativas prohíba las asambleas no presenciales, ya que, bueno, entenderán que en la fecha en la que fue emitida esta norma, de la Ley General de Cooperativas, una ley bastante antigua, hace 30 años, bueno, en los 90s, ¿quién iba? El 91 creo que es la ley, ¿no? ¿Quién iba a imaginarse que iba a existir, pues, el, eh, el Zoom, el Meet, que el Internet se iba a volver, pues, masivo, ¿no? Eso de repente hubiese parecido ciencia ficción, ¿no? Simplemente la Ley General de Cooperativa no dice nada, ¿no? Y en consecuencia siempre ha estado abierta la posibilidad de que las cooperativas o inclusive las asociaciones puedan puedan prever en su estatuto la realización de asambleas no presenciales, ¿no? Y aquellas cooperativas en cuyos estatutos se consignó en el acto fundacional o en una modificación posterior la posibilidad de hacer asambleas no presenciales, bueno, ellas no habrán tenido ningún problema, ¿no? Siempre existía la posibilidad de que puedan hacerse las asambleas no presenciales siempre y cuando el estatuto las regule, ¿no? Ese sí es el tema, ¿no? ¿Esto qué significaba? Bueno, que el criterio, pues, en el caso pues, de las cooperativas, antes de la pandemia, uno podía hacer asambleas no presenciales siempre y cuando el estatuto las regulara, ¿no? Si es que el estatuto no las regulaba, eso significaba que no podían hacer no presenciales, tenían que hacerlo por los medios pues, convencionales, ¿no? Entonces, vamos a tener entonces esencialmente tres supuestos, ¿sí? Aquellas cooperativas donde su estatuto, no regule donde el estatuto sí regula las asambleas no presenciales, esas no han sufrido, digamos, ningún problema, por decirlo de alguna manera. En donde nosotros vamos a tener problemas es cuando la cooperativa no establezca o no regule en su estatuto la realización de asambleas no presenciales, y un tercer supuesto donde en el estatuto se prohíbe las asambleas no presenciales, ¿no? Entonces, si es que en el estatuto eh, se prohíben las asambleas no presenciales, bueno, digamos que un segundo, por favor, me están llamando, un segundo, ¿ya? Disculpen, disculpen. Hablando mucho, tuve que decirles que estaba, pues, en clase, ¿ya? Ya, entonces, continuamos, ¿no? Entonces, para aquellos que las regulan o las prohíben, bueno, el caso ya está cerrado, en su estatuto, ¿no? Está cerrado el tema. Entonces, a nosotros nos va a interesar esencialmente aquellas cooperativas que son la mayoría, obviamente, así como la mayor parte de asociaciones, que no regulan en su estatuto las asambleas no presenciales.
¿ya? La pregunta es, ¿pueden hacer asambleas no presenciales o no pueden hacer asambleas no presenciales? Y esta cuestión se volvió relevante, determinante o absolutamente fundamental durante la pandemia, ¿no? Porque con la declaración del estado de emergencia desde el 15 de marzo del 2020 hasta la fecha, hay una última norma que ha extendido el estado de excepción, creo, hasta todo septiembre, me parece, de agosto, del 29 de agosto, creo, más 33 días, si no me falla la memoria, bueno, pero estamos algo por ahí. No todo septiembre, todavía estamos en estado de emergencia, me parece, ¿ya? Entonces, y claro, y con las restricciones relativas al derecho de reunión, ¿no? Esto es que las cooperativas, así como otras personas jurídicas que sí tienen un ente colectivo tras de ellos, esto es un grupo de personas pues, que realmente existen, no como muchas sociedades que simplemente digamos, fachadas o empresas, podríamos decir, de papel, ¿no? Donde el titular es uno, el verdadero propietario es una persona, que es el que aportó el 99% del capital y el otro es como un testaferro, ¿no? Entonces, en aquellas personas jurídicas que tienen eh, una digamos, una organización real de individuos tras de ella, pues es importante, o se volvió determinante este problema, ¿no? Esto es, si pueden o no pueden sesionar, ¿no? De manera no presencial, aun cuando su estatuto no regule ese tipo de asamblea, ¿no? Entonces, vamos a pasar al segundo, que es básicamente el segundo supuesto, es el que nos interesa, ¿no? El segundo supuesto. Y a estos efectos tenemos que analizar dos normas esencialmente. La 31028, que es la que tengo acá, la 31028, que fue emitida el 14 de julio del 2020 en su primera disposición complementaria transitoria, dice. Eso es, primera disposición complementaria transitoria, ¿sí? Así dice, bueno. ¿Ya? Bueno, pero vamos a explicar esta norma en cierto sentido. Parece que aquí realmente ha habido un problema de política legislativa. ¿Por qué? Porque si nosotros leemos las disposiciones principales, o sea, sus 5 artículos, ¿ya? Solo analizando pues el tema de las asambleas no presenciales, vemos que la emisión de esa norma, que por cierto fue firmada por Martín Vizcarra, ¿no? Su texto principal es absolutamente inútil, ¿sí? ¿Por qué? Porque básicamente nos dice, la presente ley tiene por objeto facultar a las asambleas generales, consejos y comités, a las organizaciones cooperativas, a poder realizar a poder realizar sesiones no presenciales, ¿sí? Pero cuando uno lo lee más adelante, en realidad, en su artículo segundo, así como también el artículo tercero, en realidad no están autorizando a que por ley las cooperativas realicen asambleas no presenciales, sino en realidad nos dicen de que les dicen a las cooperativas, o bueno, se dice expresamente, que las cooperativas podrán realizar asambleas no presenciales siempre y cuando esta posibilidad se incorpore al estatuto. Posibilidad que siempre estuvo abierta, o sea, esta ley en realidad no cambió en torno a la posibilidad de hacer asambleas no presenciales, nada, porque las cooperativas, así como otras personas jurídicas, siempre tuvieron esa posibilidad, siempre y cuando se incorporara la posibilidad de hacer asambleas no presenciales con una regulación específica en sus respectivos estatutos, ¿no? Claro, por ejemplo, en el párrafo final del artículo segundo te dice, ¿no?
Los requisitos para la convocatoria, la participación, la comunicación, el ejercicio de voto y la adopción de acuerdos para las sesiones no presenciales se rigen por lo establecido en el estatuto de la cooperativa. Entonces, esta ley tampoco no reguló nada con respecto a esta situación, sino simplemente dijo ya, todos esos temas regúlalos en tu estatuto. Pero ahora y antes de la pandemia o de la emisión de esta norma, la cooperativa siempre tuvo la posibilidad de incorporar a su estatuto la posibilidad de hacer asambleas no presenciales. O sea, con respecto a este tema, esto es decirle a las cooperativas, ustedes pueden realizar asambleas no presenciales, pero regulen los estatutos. Ya, esa es una norma absolutamente declarativa, no cambia absolutamente nada, es tan inútil y tan absurdo, por ejemplo, como que se declare el Día del Pollo a la Brasa, ¿no? O sea, una cosa que, digamos, totalmente, pues, tonta, ¿no? Tonta en el sentido de que para sacar una norma de esta catadura, obviamente quien la hizo no conocía, ¿no? Que las cooperativas siempre han tenido esa posibilidad. Ya, ahora, sin embargo, la que sí crea la posibilidad de que las cooperativas, aun cuando no hubiesen regulado en su estatuto la realización de asambleas no presenciales, ¿sí? Es la primera disposición complementaria transitoria de esta norma, de la ley, eh, de la ley 31029, ¿sí? En esta disposición que está ahí, yo la he transcrito, ojalá que ustedes puedan verla. Si no, voy a agrandar la pantalla ya para que se pueda ver. Ahí está. Esta primera disposición transitoria, ¿sí? Complementaria transitoria, nos dice de que se autoriza excepcionalmente a las cooperativas hasta el 30 de mayo del 2021 para que puedan realizar asambleas no presenciales, ¿sí? Aun cuando su estatuto no las prevea. Entonces aquí sí hay una autorización expresa para que las cooperativas puedan realizar asambleas no presenciales hasta el 30 de mayo del 2021. Y entiendo que el propósito de esta norma, ¿no? Tal como, tal como lo dice también este artículo en su último párrafo, es de que dentro de ese plazo las cooperativas, a través de una asamblea no presencial, esto es virtual, puedan adecuar su estatuto, por ejemplo, ¿no? Regular las asambleas no presenciales, establecer cómo se van a convocar por WhatsApp, por Gmail, por Hotmail, y si es que las asambleas se van a realizar por Zoom, por Meet, cómo se van a computar los votos en el momento de la asamblea no presencial, etcétera, etcétera, etcétera. Un plazo, digamos, bastante largo, ¿no? De julio del 2020 hasta mayo del 2021, ¿no? Casi 10 meses para que puedan adecuar su estatuto, ¿no? Ya, pero a estos efectos, para la aplicación de esta disposición complementaria transitoria, primera, ¿sí? Se estableció un requisito adicional por ley, que estas asambleas no presenciales necesariamente tenían que contar con la presencia del 50% más uno de sus miembros, ¿sí? Entonces, bueno, queda claro de que en este caso el quórum que se les exige o de que se les exigió a las asambleas generales de las cooperativas que se acogieron a esta disposición dentro del plazo fijado por esta ley, estaban sujetas a un quórum especial, ¿sí? Yo entiendo, obviamente, dentro del plazo, ¿no? O sea, las que se realizaron de manera no presencial hasta el 30 de mayo del 2021 como un requisito para la, digamos, conformación válida de la asamblea no presencial, autorizada excepcionalmente en esta disposición complementaria transitoria. ¿Sí? Ya. Sin embargo, posteriormente, el 14 de mayo del 2021, fue publicado, ¿sí? Fue publicada la ley 31194, ¿no? La ley que regula o que modifica nuevamente el artículo 21A de la Ley General de Sociedades, ¿sí?
en el que se establece la posibilidad de que las sociedades puedan realizar asambleas y sesiones no presenciales, ¿sí? Claro que, al igual que en las otras normas, te dicen, ¿no? Bueno, podrán realizar asambleas no presenciales conforme a su estatuto, o sea, si su estatuto las regula, ¿sí? Y es más, en el nuevo texto del artículo 21A de la Ley General de Sociedades, regulada, digamos, modificada por esta ley, nos dice, ¿no? Esta disposición no es aplicable cuando existe una prohibición legal o estatutaria, ¿no? Entonces, aun cuando la ley prevea la posibilidad de realizar asambleas no presenciales, eh, en general para las sociedades, que en este caso sí hay una modificación en el régimen de las sociedades mercantiles, porque para las sociedades anónimas simples, y creo que también para las abiertas, no se permitía las asambleas no presenciales, entiendo, pero bueno, ya ha cambiado pues el régimen, ¿no? Pero igual, el razonamiento es el mismo, ¿no? Oye, si tú quieres hacer una asamblea no presencial, hazlo conforme a tu estatuto, regúlalo en tu estatuto. No será posible si es que el estatuto la prohíbe o la ley la prohíba, ¿no? Habría que ver, ¿no? Que habría que fijarse específicamente, entonces, en el estatuto, si es de una sociedad, por ejemplo, si es que está realizando una asamblea no presencial, ¿no? No vaya a ser que su estatuto lo prohíba y en ese caso tampoco la posibilidad de realizarlo también está vedada, ¿no? Ya. Sin embargo, en esta misma disposición, en su segunda y tercera disposición complementaria final, nos establece lo siguiente, ¿no? Nos dice, ¿no? Durante el régimen de la segunda disposición complementaria final nos dice, ¿no? Durante la vigencia del régimen de excepción, donde se suspende el ejercicio de los derechos constitucionales que impiden la realización de sesiones presenciales, los órganos de las sociedades podrán realizar sesiones no presenciales conforme a las reglas previstas en el artículo 21A. Bueno, no hay muchas reglas ahí tampoco. Ley General de Sociedades, aun cuando su estatuto no establezca la posibilidad de realizar sesiones no presenciales. ¿Ya? Entonces, en esta segunda disposición complementaria final, aquí sí está autorizando durante el régimen de excepción, entiéndase, el régimen que impide o que restringe los derechos fundamentales, por ejemplo, a reunión, tal como todavía hasta ahora estamos sujetos, ¿sí? A que las sociedades, aun cuando su estatuto no lo regule, ¿sí? Puedan realizar asambleas no presenciales, pero dentro de ese plazo, ¿no? Ahora, el artículo tercero de las disposiciones complementarias finales de esta misma ley, ¿sí? La 31.194, extiende esta regla en general para otras personas jurídicas en los siguientes términos. Y mejor voy a enchufar mi computadora porque se está a punto de apagar. Ya está. Entonces, nos dice, ¿no? Aplicación para personas jurídicas previstas en el Código Civil, leyes especiales. Dice, las disposiciones contenidas en la presente ley podrán aplicarse según corresponda a las personas jurídicas en el Código Civil y en otras leyes especiales, ¿no? Entonces, ¿esto qué significa? Que a partir de la entrada en vigor de esta ley 31.194, el 14 de mayo del 2021, ¿sí? En general, las personas jurídicas previstas en el Código Civil o en una ley especial, como el caso pues, de las cooperativas, ¿no? Pueden realizar asambleas no presenciales, aun cuando su estatuto no las regule, ¿no? Pero eso sí, dentro del régimen de, mientras dure el régimen de excepción, ¿no? Entonces el mensaje es claro, ¿no? Oye, cooperativa, asociación, sociedad que no regulas las asambleas no presenciales, haz una modificación de tu estatuto, incorpora las asambleas no presenciales para que cuando vence el régimen de excepción pueda seguir continuando realizando este tipo de asambleas válidamente y, bueno, puedas continuar funcionando de esa forma, ¿no? Ya. Entonces, tenemos dos normas y aquí sí vienen algunos problemas a nivel, digamos, interpretativo, ¿no? ¿Por qué? Pues porque yo particularmente entiendo, conforme a estas dos regulaciones, hay una diferencia esencial, ¿sí? Que es muy importante, por si acaso, que espero que no se les haya pasado por alto. Durante el régimen de la
de la disposición, de la primera disposición complementaria transitoria de la ley 31028, ¿sí? Esas asambleas no presenciales, esto es, hasta el 30 de mayo del 2021, tienen que cumplir con el requisito del quórum mínimo mayor al 50% de sus miembros hábiles, ¿no? ¿Se entiende? Claro, siempre, ¿no? Aquí no hace distinción que sea en primera, segunda convocatoria, no. Dentro de este régimen se establece un requisito en torno al quórum. La pregunta es, ¿ese requisito en torno al quórum le seguirá siendo aplicable a las asambleas no presenciales de las cooperativas que se sujeten ya al régimen de la ley 31194, esto es, con posterioridad al 30 de mayo del 2021? Pues a mí me queda totalmente claro que ese requisito de quórum especial solamente es aplicable en tanto y en cuanto esté vigente ese régimen, ¿no? El régimen de la ley 31028 para las asambleas no presenciales de cooperativas que no la prevean en su estatuto, ¿no? Hasta el 30 de mayo del 2021, conforme lo dispone esa disposición complementaria transitoria, ¿no? Por lo que después de ese plazo, esto es a partir de mayo, del 1 de mayo del 2000, perdón, el 31 de mayo, claro, sería el 31 de mayo del 2021, ¿qué régimen le vamos a aplicar? Pues nosotros le vamos a tener que aplicar el siguiente régimen, el régimen de la ley 31194, que dice que sí se pueden realizar asambleas no presenciales aun cuando no esté en el estatuto, pero ya no va a haber el requisito del quórum, ¿no? Del quórum calificado, porque bueno, esa norma ya dejó de estar en vigencia, ¿no? Ya. Sin embargo, esta no ha sido la interpretación del tribunal registral, ¿no? Esta no ha sido la interpretación del tribunal registral, y más bien el tribunal registral ha dicho, bueno, que sí, que efectivamente esta tercera disposición complementaria de la ley 31194 habilita a las cooperativas a realizar asambleas no presenciales, pero misteriosamente le exige que esas asambleas cumplan con el requisito del quórum calificado de una norma que bueno, que ya no está vigente pues a la fecha, ¿no? Entonces ahí hay una pequeña, digamos, discrepancia, ¿no? En esta resolución que les he alcanzado, ¿no? Y que seguramente Alessandra muy amablemente se las debe haber entregado, seguramente. ¿Ya? Entonces ahí hay un problema a nivel interpretativo, ¿sí? Que, bueno, veremos cómo se va desenvolviendo, desarrollando este tema, ¿ya? Bueno, y como les decía, ¿no? A las asambleas no presenciales desde siempre, desde hace muchos años, ¿sí? Por lo menos desde el 2013, se les aplica el artículo 14 de nuestro reglamento del registro de personas jurídicas, ¿no? Y claro, la única exigencia que pedía nuestro reglamento es que la asamblea no presencial esté regulada en el estatuto, ¿no? Y si a una cooperativa, una asociación, antes de la pandemia, se le ocurría poner asambleas no presenciales, no había ningún problema para, digamos, que lo consignen en su estatuto, ¿no? Obviamente tendrán que poner pues, los requisitos de convocatoria, el medio de la realización, cómo se van a tomar los votos, todo a nivel, pues, todo, digamos, de manera, pues, virtual, ¿no? Pero esa posibilidad siempre estuvo allí abierta, ¿no? Entonces, estas leyes declarativas, en realidad, bueno, si bien no en su cuerpo principal, pero sí en esta disposición transitoria, estas disposiciones transitorias han permitido la realización excepcional de asambleas no presenciales, digamos, en cuanto a esa declaración de que ahora sí, desde este momento van a poder hacer las cooperativas asambleas no presenciales, bueno, es inútil, no siempre fue así. Me hace recordar la modificación del artículo 2013 de nuestro Código Civil, ¿no? En su último párrafo, que se consignó pomposamente, ¿no? Las inscripciones registrales no convalidan la invalidez del título. Bueno, pero eso siempre fue así, ¿no? O sea, no hay, no hay ninguna modificación, ¿no? Mejor hubiesen puesto, declárese que el día del pollo a la brasa, o el día del ceviche,
o reconózcase el día pues del emolientero, ¿no? Es una norma que no aporta absolutamente nada, ¿no? Ya, pese a que obviamente yo sí reconozco el sacrificado trabajo y valiosísimo trabajo que hacen los emolienteros para suministrarnos los desayunos todos los días, ¿no? Ya, entonces podemos pasar ahí les he puesto, ¿no? Algunas disposiciones, ¿no? Esta es la resolución que hemos citado, ¿no? Y ahora sí, podemos pasar al tema final de esta exposición, que es la continuidad de las funciones de los órganos de las cooperativas, pero que es un tema que es un subtema de un tema más grande, ¿no? Que es la renovación de los órganos de las cooperativas. Obviamente, no lo voy a aburrir con este tema, que es un tema que hemos visto muchísimas veces, ¿sí? Ya sabemos que en el caso de las cooperativas, la ley, el inciso 4 del artículo 33, nos dice que los órganos de las cooperativas se renuevan anualmente en una mínima cantidad, ¿no? Como mínimo, te dicen su tercera parte, ¿no? Y esto ha llevado que en la práctica, por ejemplo, ¿no? Si una cooperativa tiene su consejo de administración 6 miembros, entonces cuando los eligen a los 2 primeros por 3 años, a los 2 segundos por 2 años y a los 2 últimos por 2 años, ¿sí? Titulares, ¿no? No incluye pues el tema de los suplentes, ¿no? Y cuestión que el siguiente año que viene van a vencer los 2 que fueron elegidos por un año, ¿no? Entonces se van a tener que renovar necesariamente a 2, ¿no? A 2, entonces se cumple la renovación mínima de un tercio, ¿no? Y esos 2 que eliges ahora, los eliges en el siguiente año, perdón, los eliges el siguiente año, el primer año, vencido el primer año, eliges a esos 2 en reemplazo de los que fueron elegidos por un año originalmente, y el siguiente, a esos nuevos los eliges por 3 años, cuestión que el segundo año van a vencer aquellos que fueron elegidos por 2 años en un primer momento, ¿no? Y así sucesivamente se irán renovando por tercios los órganos de las cooperativas, ¿no? Y claro, ahí les he puesto algunas reglas que son aplicables a los órganos de las cooperativas, los pueden leer, ¿sí? Así que no hay mayor controversia al respecto. Claro, pero de esto se derivan, pues, o se derivaban, mejor dicho, por decirlo de alguna forma, ¿no? Una situación bien particular que es importante que nosotros la podamos entender para poder pasar al siguiente y último tema, ¿no? En primer lugar, tenemos que había una diferencia entre la duración del órgano, que siempre es anual, ¿no? Y la duración de los mandatos de los consejeros o directivos, ¿no? Porque, por ejemplo, ¿no? Aquel consejero directivo que fue elegido por 3 años, ¿sí? Va a ser directivo 3 años, aunque sea redundante, pero el órgano se va a ir renovando anualmente. Entonces hay una diferencia. Yo como consejero del Consejo de Administración, por ejemplo, fui elegido el 2022 y mi periodo va a acabar el 2025. Pero el órgano, el Consejo de Administración, se va a ir renovando por tercios y la duración de los cargos es anual. Entonces, ¿no? Por ejemplo, yo podía ser presidente este primer año, ¿no? Que fui elegido, voy a asumir la presidencia del Consejo de Administración. Llega el primer año, se suponía o se entendía, por decirlo de alguna forma, que vencía mi periodo como presidente del Consejo de Administración. El órgano se renovaba el primer año con 2 nuevos integrantes y tenía que volverse a instalar. Una vez instalado nuevamente, se distribuían los cargos. Entonces yo podía ser nuevamente presidente, o podía ser vicepresidente, o tesorero, o, digamos, ocupar otro cargo dentro del consejo, ¿no? Y así, al siguiente año. Entonces, ustedes se fijan que hay una diferencia entre el periodo de duración del directivo consejero, que puede ser por 3, 2 o 1 año, y la duración del
cargo que tiene dentro del consejo, ya que el órgano vence anualmente, ¿no? El consejo de administración, por ejemplo, anualmente tiene que renovarse, por lo que una persona ocuparía la presidencia un año y al siguiente año puede ser otro, ¿no? Pero eso no significa que pierda la calidad de consejero, ¿no? Entonces, de esta situación se derivaban algunas consecuencias bien interesantes, ¿no? ¿Por qué? Porque la pregunta sería, ¿no? ¿En qué momento el órgano pierde vigencia? Porque una cosa, por ejemplo, es de que llegue, digamos, el vencimiento anual del cargo de presidente del Consejo de Administración, por ejemplo. Se tiene que renovar el órgano, ¿sí? Pero la pregunta medular va por este lado, ¿no? ¿En qué momento el órgano como tal pierde vigencia? Esa es la pregunta. ¿En qué momento el órgano pierde vigencia? ¿Por qué? Vamos a poner un ejemplo para que se entienda esto, ¿no? Tú originalmente se funda la cooperativa, ¿sí? Se elige al primer consejo de administración. 3 años, que está integrado por 6 miembros. Los 2 primeros por 3 años, los 2 segundos por 2 años y los últimos por 1 año. ¿Ya? Se instala el consejo de administración, se distribuyen los órganos, se distribuyen, perdón, los cargos dentro del consejo y se elige una persona como presidente. Entonces, pasa el año, él ocupó durante todo ese año el cargo de presidente del consejo de administración, ¿ya? Llega el primer año, ¿sí? Vencen 2, le quedan solamente 4 miembros a ese consejo. ¿Qué pasa si llegado el año no se eligen a nuevos consejeros? La pregunta es, ¿ese órgano está vigente, ya no está vigente, podrá instalarse, no podrá instalarse? Bueno, la respuesta era sencilla en el siguiente sentido. Bueno, si bien ya venció al año, el órgano todavía no ha perdido vigencia. ¿Por qué? Porque todavía tiene 4 miembros, digamos, 4 consejeros con periodo vigente, ¿no? Los que fueron elegidos por 3 años, los que fueron elegidos por 2 años, ¿no? A los primeros les quedará todavía 2 años y a los segundos les quedará un añito nomás, ¿no? Pero todavía tiene 4 de 6, lo que significa que puede instalarse, ¿no? Hay, digamos, una cantidad superior a la mitad. Se puede instalar el órgano, ¿ya? Vamos al siguiente año. Entonces, claro, ese año no hubo renovación, pero aún ese órgano se puede instalar. Puede sesionar, se instalan, se distribuyen los cargos y puede seguir funcionando porque tienen 4 de 6. El siguiente año, al segundo año, ahí sí va a haber un problema, ¿no? Porque si al segundo año no hay renovación por tercios, ¿cuántos miembros le va a quedar a este consejo de administración? Le va a quedar solamente 2 miembros vigentes, ¿no? Y 2 de 6 no se pueden instalar válidamente. En ese momento ya perdió vigencia en principio. Ya, esto era así, pero la cuestión está en que esto ya ha cambiado, ¿no? Esto ha cambiado bastante. ¿Por qué? Pues por la emisión, ¿sí? De la ley 31029, aquella de la que estuvimos hablando cuando nos referimos a las asambleas no presenciales, ya que en su artículo 4, ¿sí? Ya que en su artículo 4, voy a poner, aquí está, ya que en su artículo 4 nos dice algo que es muy interesante y que ha puesto, digamos, y que bueno, ha tirado por los suelos, ha dejado sin efecto, drogado, algunos criterios que inclusive ya eran precedentes de observancia obligatoria, ¿no? Ya que ha dispuesto lo siguiente, ¿no? Ahí en la pantalla ustedes pueden leer, nos dice, ¿no? Precisase, dice, precisase. Bueno, yo entiendo que es precísese, ¿no? No sé, de repente habría que consultar el diccionario de la Real Academia Española, ¿no? Pero dice, precísase, así está en la ley, que lo señalado en el tercer párrafo del artículo 163 de la Ley General de Sociedades se aplica a los consejos y comités de las organizaciones cooperativas, constituidas al amparo del decreto tal. Ya, entonces, ¿qué pasa?
el artículo 163, que está también ahí transcrito en la pantalla, de la Ley General de de la Ley General de Sociedades, establece la continuidad de funciones de los órganos del directorio, del directorio de las sociedades anónimas, ¿no? Siempre y cuando su estatuto no diga otra cosa, ¿no? Y dice, ¿no? Por ejemplo, ustedes saben que el directorio puede ser elegido, puede tener una duración como máximo de 3 años, ¿no? Conforme lo establece su estatuto. Imaginemos que ya pasaron los 3 años, se pasan los 3 años, ¿qué pasa? ¿El directorio pierde vigencia, ya no está vigente? No, ¿de acuerdo? Y si el estatuto no dice nada en contrario, se aplica supletoriamente el artículo 163, último párrafo, y se entiende que el directorio de la sociedad anónima continúa en funciones aun cuando haya pasado su periodo, sigue vigente, ¿ya? Claro. Y este criterio, de acuerdo a este artículo de la ley 31029, ahora ese criterio le vamos a aplicar a las cooperativas, los órganos de las cooperativas, a sus consejos y comités, por si acaso. Eso incluye un comité electoral, ¿no? Obviamente, ¿no? Entonces, la primera consecuencia es la siguiente, ¿no? A partir de entrar en vigor de esta norma, queda claro que el Consejo de Administración, el Comité Electoral, ya no van a perder vigencia, van a continuar plenamente con todas sus facultades, ¿sí? ¿Hasta qué momento? Bueno, yo diría hasta 2 situaciones en particular, ¿no? Hasta que sean renovados, ¿no? O en todo caso, hasta que por causas diferentes, ¿no? Como por ejemplo la renuncia, la remoción, la muerte de sus consejeros, esos órganos queden con un número menor al quórum mínimo para que puedan instalarse, ¿no? Eso sería la única situación, las únicas situaciones en las que estos órganos perderían vigencia, ¿no? Si se eligen a los nuevos, o en todo caso, ¿no? Si es que, digamos, decrece el número de sus integrantes hasta una proporción que sea inferior al quórum válido, pero por razones diferentes al vencimiento del periodo, porque ahora, bueno, ya no hay vencimiento del periodo, pues simplemente continúan en funciones, ¿no? Claro que este criterio de aplicarle, digamos, esta norma de la Ley General de Sociedades a las cooperativas, desde mi punto de vista es absolutamente contraproducente, ¿no? Tan contraproducente es, ¿sí? Que nosotros tenemos, por ejemplo, que hace algunos años se había aprobado en el Pleno 191 del Tribunal Registral del 18, bueno, ¿qué dice acá? No puedo ver la fecha, un segundo, del 18 de julio del 2018, expresamente, ¿sí? Expresamente que no era aplicable este párrafo a las cooperativas, este párrafo del artículo 163 sobre la continuidad de funciones del directorio a las cooperativas, ¿no? Entonces, en realidad ahora sí existe una nueva regla, ¿no? Sí existe una nueva regla, ¿ya? Y ustedes me dirán, ¿pero por qué? Pues yo creo que es que en realidad hay diferencias sustanciales entre una cooperativa y una sociedad anónima, ¿no? ¿Por qué? Porque en el caso, pues, de las cooperativas, yo les soy totalmente sincero, tal vez el único incentivo que los órganos de administración tenían para convocar a asambleas de renovación por tercios era precisamente que vencían sus periodos, ¿no? Y eso era compatible con principios básicos de funcionamiento de mínimos, por decirlo de alguna forma, de toda cooperativa, el control democrático, la posibilidad de que los socios puedan ocupar cargos directivos, ¿no? Y haya una rotación, ¿no? Porque la renovación por tercios y la prohibición de reelección inmediata, como regla general, buscaban eso en las cooperativas. En realidad, ese era, podríamos decir, vencimiento de sus periodos, era el único incentivo que las cúpulas, que muchas veces controlan las organizaciones cooperativas, tenían para someterse a la Asamblea General. Pero ahora con estas normas, bueno, esas cúpulas que muchas veces
toman la cooperativa y se apropian de fondos que no son suyos, pues, sino de todos los socios, pues obviamente se van a atornillar y quedarán allí eternamente, ¿no? Y es que aquí hay un problema muy grave, ¿no? Porque en el caso de una sociedad anónima, ustedes saben que hay un accionista o hay un conjunto de accionistas, ¿no? Que muchas veces ejercen un control directo sobre el directorio, ¿no? Pero claro, el mayoritario inclusive, pues el que ha puesto su plata, ¿no? Pero en el caso de las cooperativas no es así, pues no hay un socio mayoritario que se vaya a preocupar por el desfalco que puedan sufrir las cooperativas, sino es un conjunto, digamos, difuminado de socios que hacen pues muchas veces sus aportaciones, ¿no? Y que en buena cuenta quedan sujetos al poder de las cúpulas. Y la única forma, en buena cuenta, de que esas cúpulas rindan cuentas sobre la gestión que están realizando de un patrimonio ajeno que es difundido de todos los socios, pues era la convocatoria de las asambleas generales, ¿no? Y para que por lo menos pues se les permita participar, ¿no? Pero eso ya se acabó, ¿no? Fin de la historia. No, con esta norma, pues los consejos de las cooperativas simplemente continúan en funciones y, y ya nos olvidamos también del tema de hacer el cálculo que nosotros siempre hacíamos cuando calificamos un título en una cooperativa, ¿no? Por ejemplo, para determinar si están vigentes o no sus órganos, porque teníamos que hacer un cálculo en el sentido de a ver, este año que se está realizando esta elección o este acto o esta sesión del Consejo de Administración, hay que contar si efectivamente tiene consejeros o directivos, como quieran llamarlos, vigentes, ¿no? Porque habían sido elegidos por periodos diferentes ellos, ¿no? Por 3 años, 2 años, 1 año. Ya, eso se acabó. Eso ya no va a funcionar. ¿Por qué? Porque simplemente continúan en funciones. El que ha sido elegido por 1 año seguirá en funciones eternamente hasta que se produzca su renovación, ¿no? Y es más, este criterio, en el sentido de que esta continuidad se aplica tanto para el órgano, esto es, si a mí me eligieron presidente del Consejo de Administración este año, venció el periodo anual, continuaré en funciones, ¿sí? Aun cuando también haya vencido mi periodo como consejero, por ejemplo, ¿no? Seguiré en funciones así eternamente hasta que a alguien se le ocurra, a mí mismo obviamente, convocar una asamblea general para que se acabe mi periodo por elección de nuevos miembros o nuevos consejeros del órgano, ¿no? Claro, y este criterio interpretativo, es más, ya ha sido, digamos, oficialmente incorporado por la Dirección de Técnica Registral, ¿no? En la resolución 013 del 2020, en su acuerdo 8, que precisamente interpreta este artículo 4 de la ley 31029, en ese sentido, ¿no? Que efectivamente la continuidad de funciones es tanto para el órgano como para el consejero, ¿no? Entonces, si a ti te eligieron por 1 año, bueno, podrás seguir, pues, por toda la eternidad hasta que a alguien se le ocurra convocar una asamblea para que lo remuevan. Y precisamente quien convoca la asamblea es el Consejo de Administración, ¿no? Curiosamente, ¿no? Entonces, se crean incentivos en realidad perversos con esta norma de continuidad de funciones, pero así están las cosas, ¿no? Ya. Entonces, pero digamos de que en este sentido sí, y ahora sí para acabar, ¿sí? Porque ya tenemos que terminar, de esta norma de continuidad de funciones, bueno, en realidad hay un problema, ¿sí? Un problema que ya es en torno a la aplicación de la ley en el tiempo. Saber qué consejeros estarán, digamos, se les aplica, a qué consejos de administración y comités electorales se les aplicará la continuación y a qué consejos no se les aplicará la continuidad de funciones, ¿no? Ahí hay un tema que sí efectivamente ha generado diversidad en criterios interpretativos, ¿no?
Bueno, felizmente en algunos años ya nos olvidaremos de esta discusión, pero en realidad como estas normas tienen poco tiempo, aún, digamos, aún es importante reflexionar sobre la aplicación de la ley, de estas leyes en el tiempo, ¿no? O sea, saber qué órganos de los consejos de administración están vigentes y qué órganos no. ¿Ya? Entonces, para ello, tenemos que, les he puesto acá 3 criterios esencialmente, ¿no? O sea, 3 ideas básicas sobre las cuales podemos reflexionar. En primer lugar, la pregunta es, ¿la continuidad de funciones se aplicará a todos los órganos a todos los consejos de las cooperativas en general, ¿no? O solamente a algunos, ¿no? Bajo la siguiente idea, ¿no? ¿Qué pasó con una cooperativa cuyos miembros de su consejo de administración vencieron, por ejemplo, en febrero del 2020? No, perdón, en diciembre del 2019, por ejemplo. ¿No? ¿Qué pasó? Con la emisión de estas leyes, ese consejo de administración que ya no estaba vigente, que ya había vencido en un número tal que ya le impedía a sus órganos, a su órgano sesionar, resucitará, ¿no? ¿Volverá a cobrar vigencia? Pues obviamente no, ¿no? En realidad, esta norma de continuidad de funciones solamente se aplicará a aquellos consejos y comités que hayan estado vigentes al momento de emisión de la norma, ¿no? Pero para determinar qué consejos y comités estaban vigentes al momento de la emisión de esta norma, esto es la 31029, ¿sí? La 31029, que fue emitida el 14 de julio del 2019, tenemos que acudir a una norma anterior, ¿sí? Y aquí les he puesto. Bueno, la interpretación que yo le doy es esta, ¿sí? Se los dejo a ustedes para que reflexionen y a ver si me dan la razón. Antes de la ley 31029 fue emitido el decreto de urgencia 075-2020, ¿no? Publicado el 27 de junio del 2020, ¿ya? En esta norma se regularon varias cosas, pero en su segunda disposición complementaria final se estableció una regla de prórroga, ¿ya? Y esta regla de prórroga decía algo bien curioso, ¿no? Bueno, pero así es la ley, ¿no? Puso lo siguiente, dice, prorrógase hasta el 31 de diciembre del 2020 la vigencia de los poderes de los consejos y comités de las cooperativas cuyos mandatos hayan vencido o finalicen el presente año, o sea, el 2020. O sea, si es que el consejo de administración perdió vigencia el año 2020, quedaba automáticamente prorrogada. Esa era la idea de la norma, ¿no? Y bueno, no hacía ninguna referencia al estado de excepción, a la declaratoria, sino decía simplemente, si el 2020 perdía vigencia, inmediatamente se prorroga hasta diciembre del 2020. ¿Ya? Claro, después, ¿sí? Después se emite esta ley, la 31029, que es del 14 de julio, o sea, un mes después prácticamente, o menos, de la emisión de este decreto de urgencia, la ley 31029 que estamos estudiando, y establece la continuidad de funciones. Entonces yo entiendo que a todos aquellos consejos o comités cuya vigencia fue prorrogada por el decreto de urgencia, se encontraban obviamente vigentes al momento en el que salió la ley 31029, la cual entró en vigor al día siguiente de su aplicación, o sea, a partir del 15 de julio. Entonces, todos esos órganos se les aplicará la regla de continuidad de funciones, ¿no? Ojo, el decreto de urgencia dice aquellos que estaban vigentes o vencen el presente año, así te dice, ¿no? Aquellos que, aquí dice, ¿no? Que hayan vencido o finalicen el año 2020. Sin embargo, entonces yo entendería, ¿no? Si el Consejo de Administración venció el 2020, durante el año 2020, ¿no? Está sujeta a la prórroga automática. Y ya cuando sale el 31, la ley 31029 que establece continuidad, bueno, continúan en vigencia, ¿no? Pero esa no ha sido la interpretación que le ha dado la DTR, ¿no? La DTR
esta continuidad de funciones se le va a aplicar a aquellos consejos y comités que hayan vencido, digamos, a partir del estado, de la declaración del estado de emergencia, esto es, a partir del 15 de marzo del 2020, lo que en realidad es contrario a lo que dice el decreto de urgencia 075, ¿no? Pero bueno, esa es la interpretación oficial de la DTR, pero inclusive hay otras interpretaciones que han dado el tribunal registral, ¿no? Por ejemplo, el tribunal registral en esta resolución, la 2620, que Alessandra les debe haber alcanzado, en un voto en discordia de una de las vocales que vio este caso, ¿no? Ella dice que en realidad la ley, el artículo 4 de la ley 21029 tiene naturaleza de una norma interpretativa y que desde siempre se le aplicaban la norma de continuidad de funciones a los órganos de las cooperativas, ¿no? Por lo que entendería que todos los órganos de las cooperativas están vigentes, ¿no? Independientemente de la fecha, lo cual me parece de repente demasiado exagerado, por decirlo de alguna forma, ¿no? Entonces, yo particularmente creo que esa continuidad se aplica a aquellos órganos de las cooperativas que estuvieron sujetos a la prórroga del decreto de urgencia 75-2020, esto es, aquellos que vencieron o finalizaron durante el año 2020 y todos ellos continuarán en funciones durante, bueno, para siempre, ¿no? O hasta que sean renovados o se reduzcan sus conformantes en un número inferior a uno que les permita sesionar, ¿no? Pero bueno, la interpretación de la DTR es otra, ¿sí? Esto es que solamente es aplicable la continuidad para aquellos que vencieron a partir de la declaración del estado de emergencia, esto es 15 de marzo del 2020. Ya. Bueno, he llegado al final de la exposición, les agradezco mucho por la atención. ¿Habrá alguna pregunta? Si no, para poder retirarme porque también tengo que asistir a otra exposición. Alessandra, ¿estás ahí? Sí, Alessandra, doctor. ya. Sí, ¿me escucha? Sí, sí. Vamos a pedir a los participantes que puedan mandar sus preguntas para nosotros poder enviárselas y subirlas a la plataforma virtual en la que subimos los materiales, este, ya que tenemos la siguiente exposición. Ya, correcto. Ah, Ok, doctor, muchísimas gracias por su apoyo en esta exposición, en este tema. Yo le haré llegar las preguntas a su correo para que me las absuelva y yo hacer un resumen de todas las preguntas, ya, publicarlas. perfecto. Perfecto, Alessandra. Bien, muchas gracias por la atención. Nos estamos viendo en una próxima oportunidad. Hasta luego. Muchísimas gracias.